participación. Agradezco también el tema de los micrófonos por ahí para que no se nos corte. Y un poco la idea de esto, de esta sesión es que vamos a entregar mucho concepto, porque van a empezar a aparecer las típicas de cómo negociar una nota convertible o si mi emprendimiento está en la etapa, como para qué tipo de inversionista. eh, Son conceptos que son súper necesarios para poder tener un piso de conversación en una fase ya financiera de cómo presentamos los proyectos, de que no se nos haga raro que es una inversión mezanín, por ejemplo, que es aquella que uno va dando mayor participación en función de que las metas del socio vayan cumpliéndose, sobre todo en temas de ventas. O la nota convertible, que en verdad es una herramienta más de deuda, en la que en español cotidiano, castizo, muy chileno, es un préstamo que tiene un riesgo, el inversionista se va con el riesgo contigo, y que no es que tampoco se va a ir pagando cuotas, sino que ese riesgo igual está asociado a unos rendimientos en un periodo de tiempo establecido, ¿no? O los equity, que ya es negociar derechamente la participación de una compañía en función de un paquete accionario. Entonces, eh, para todo eso es importante que sepamos en qué etapa del el emprendimiento está, porque uno no puede irse como un emprendimiento quizá que esté a los 2, 3 meses, probablemente a un fondo que te ponga los 500 millones de pesos al tiro, ¿no? Existen casos de ese tipo, sobre todo cuando uno crea las empresas de cero y ya tengo todo un desarrollo, las de base científico-tecnológica calzan bastante bien en ese segmento, pero hay otras que no. Entonces es bueno el saber situarnos. Y para este caso hemos vuelto a invitar a Kurt porque él ha tenido la experiencia como inversionista, pero además ha participado en muchos de estos procesos, incluso el mismo crowdfunding. Así que creo que tenemos un speaker de lujo en esto, porque como les digo, ha pasado por estos procesos, y yo les invito a que como es un tema bien, bien denso, eh, Kurt va a estar comentando los conceptos, irá contando algunas experiencias, pero que les invito a hacer las preguntas porque son de estas sesiones las que por ahí, cuando hacemos las mentorías y la preparación de los pitch, en donde ya se nos empieza a complejizar un poco el tema, sin dejar de olvidar la importancia que tiene el equipo y el negocio. El negocio en cuanto y tanto te da la oportunidad y te muestra hacia dónde va como hacia dónde orientamos al inversionista, y nuestro negocio se va a escalar. Y el equipo, porque en cierta forma el equipo a veces pesa un poquito más en la decisión de inversión que el mismo negocio. Está la típica frase de yo puedo invertirle a malos proyectos, pero a buenos equipos. Entonces, esta es una de las conversaciones pilares, es la introducción además a la sesión de valorización. Así que yo les invito a que aprovechemos la experiencia que Kurt nos va a ofrecer y hagamos las preguntas. Yo por cierto, voy a tratar de moderar un poquito la conversación. Así que, Kurt, Perfecto. todo tuyo. Bueno, un poco yo les quería también dar una breve introducción en cómo yo llego a este tema. Eh, y yo creo que es importante cómo saber el relato. A mí me ha tocado ver como, por lo general, que gente del mundo bancario se mete al venture capital como normal, es como por la esencia de su profesión o por lo que venía haciendo en un banco o en algún fondo más pequeño o un family office. O sea, me ha tocado mucho ver y compañeros míos de universidad han sido como ese perfil. Yo un poco vengo del otro perfil, al igual que ustedes, vengo del mundo del emprendimiento, que es una mirada distinta, entonces yo voy a tratar de como tener una mirada bien de cara del emprendedor, pero también de entender cómo funciona el VC.
Entonces es un punto importante y la experiencia que yo he estado en compañías que he trabajado, en las cuales no ha tocado levantar capital y las mayorías han sido a través de Venture Capital o Private Equity. Entonces, eso es un poco la conversa. ¿Por qué es importante la mirada? Porque muchas veces nosotros tenemos la mirada como emprendedor y esa mirada como emprendedor no entendemos cómo se administra el Venture Capital o cómo se administran los fondos de inversión o ese tipo de organizaciones o entidades. Entonces hay que entender un poco ese formato. Si bien no vamos a ver solamente el tema de Venture Capital, igual van a aparecer otro tipo de formas de financiamiento como el crowdfunding. Entonces voy a partir, ustedes me dicen si la presentación se está viendo. A ver, estamos acá, listo. Ustedes me dicen si se está viendo la presentación, chicos, ¿vale? Sí, ahí se ve bien. Ok, bueno, parto entonces, mire, de profesión yo soy diseñador industrial, vengo del área de producto, eso es parte de mi esencia, me gusta crear productos, marca, en su esencia, por lo general con bastante innovación, esa es como la esencia de mi formación, lo que me llevó después a especializarme, he trabajado en incubadoras, he trabajado también en empresas con alto grado de innovación brasilera y latinoamericanas y también norteamericanas, entonces mi formación base es esa, creo que es importante mencionarlo, y después yo me especialicé en el mundo de los negocios, soy máster de negocios de la Universidad de Alfigañez, también tengo todo lo que es un tema de programa de Venture Capital por esta misma universidad, igual que de inversionista ángel, y ahora estoy justamente haciendo un formato de programa de board member para poder apoyar a compañías más corporativas en el tema de la innovación y el tema de la transformación digital. Eso un poco para darle la introducción. Para partir, los objetivos principales que queremos ver es entender el conocimiento de las alternativas de financiamiento de las diferentes empresas, principalmente compañías en la fase iniciales, las etapas que se encuentran cada una, cuáles son los elementos que tenemos que identificar para poder ver el tema de los financiamientos y todo lo que es el proceso de completar el levantamiento de capital, en especial por el Venture Capital, que es lo que vamos a profundizar. En primer lugar, hay que entender que las compañías cada una se encuentran en diferentes etapas, hay que entender muy bien el ciclo, hay que entender muy bien cómo me encuentro en la venta con la compañía, porque aquí de esta manera en Chile, lo conversaba justamente hoy día con una inglesa, ella me decía que la clasificación de Inglaterra es muy distinta a la de Chile, si bien se ven por venta, existen prácticamente 3 ciclos, para ellos no existe la MIPYME, existen las startups, existen las empresas que son más nacionales y que tienen un nivel de facturación bastante importante, aquí serían como un holding, y existen las multinacionales como Coca-Cola. Entonces, son como 3 tipos de empresas. Aquí existen alrededor de 4, en la cual están las MIPYME, las pymes, están también las grandes empresas o holding, y después están las multinacionales. Hay ciertas clasificaciones que tienen que ver también con las ventas. Lo importante acá es entender del cuadro y entender en qué etapa me encuentro. Si yo me encuentro en una etapa muy de semilla, si estoy en la etapa temprana, estoy en la etapa ya de aceleración o crecimiento, o estoy en la etapa de expansión de la compañía. Aquí es muy importante porque bajo esta lógica es donde tengo que ir a pedir plata o con quién me tengo que asociar para poder buscar capital. Punto importante es mencionar la muerte de muchas de las compañías. La muerte de las compañías finalmente se da en las primeras fases, que ya ustedes lo conocen como el llamado conocido como Valle de la Muerte. ¿Por qué fracasan las compañías? Yo quise profundizar en este tema. Por lo general, hay temas financieros, que es la falta de liquidez como la principal problemática del negocio, o no existe rentabilidad. Sin embargo, hay otros factores que también creo que muchas veces no se profundizan, pero pasan directamente por la compañía, y esto se nota principalmente por la falta de liderazgo. Este es un tema muy relevante de quién es el líder dentro de una compañía. Muchas veces la compañía es partida solamente por una persona y ese es el líder, y de cierta manera demuestra cómo se organiza la compañía. Por una parte, es cuando el equipo no es un equipo robusto. Muchas veces me ha tocado ver que son equipos en los cuales uno está full time y por lo general 2 personas en las cuales trabajan y no están dedicados al 100%. Entonces no existe una dedicación. Entonces son temas que hay que mirar. El tema de mercado, si realmente el mercado es un atractivo, si estoy entregando una propuesta de valor interesante a nuestros clientes, o estos clientes están percibiendo esa propuesta de valor, temas de servicio asociados, todo lo que es tema asociado a la planificación,
al tema de la operación en sí misma, cómo presto los servicios, cómo entrego los productos y todo lo que tenga que ver con los resultados asociados. Entonces, esto de no medirlo, la operación o las ventas, termina afectando al negocio en sí mismo, ¿vale? Entonces, es importante este tema, lo conversamos hace unas clases atrás que se hicieron, o una masterclass que se hicieron con Andrés, el tema de los indicadores. Entonces, partiendo de esa lógica, ¿en qué etapa se encuentra mi empresa? Eso es algo muy importante que por lo menos, ojalá ustedes nos pudieran ir comentando también en esta masterclass. Y nacen ciertas preguntas que creo que son muy relevantes. Una es cómo están las ventas, o sea, en qué etapa me encuentro, cuánto vendo mensual, cuál es la tasa de crecimiento de mi negocio, si tengo claro o lo voy midiendo con mi compañía o con mis socios, estamos haciendo reuniones para poder identificar esto. Si tengo bien preparado de caso de levantar capital, un one pager o un investor deck, si tengo un plan financiero de inversiones de la compañía, si existe esto o no existe, esto es importante tenerlo claro. ¿Para qué, de cierta manera, cuánta plata quiero levantar y para qué la quiero ocupar? Siempre aparece una lámina, me acuerdo en los decks, que dice, ya, cuánto capital necesito y cómo la voy a utilizar y cómo lo voy a gastar en este tiempo, cuáles van a ser los hitos. Entonces, esto tiene que ver mucho con cuánto financiamiento requiero y qué lo quiero utilizar. Y si hace sentido ese financiamiento para ese tipo de soluciones que quiero entregar. Por otra parte, la documentación en especial es muy distinta a la documentación para un venture capital que para un banco. O sea, los bancos quizás te van a pedir otras cosas y es muy importante identificar cuáles son la documentación necesaria. Lo otro punto importante es si soy atractivo o no soy atractivo para que las compañías me inviertan. Estoy en una industria adecuada, estoy de cierta manera, no hay muchos competidores, cómo se ve el escenario de esta industria. Muy importante identificar, y si soy atractivo como compañía. He creado una marca interesante para poder ser invertido. Y si cuento con redes de apoyo, por ejemplo, aceleradoras, de cierta manera mentores que nos vayan ayudando en este proceso de búsqueda de financiamiento. Entonces, me gustaría como profundizar en esto, que alguien que nos pudiera comentar si se han hecho preguntas asociadas en el proceso de ustedes de búsqueda de capital. Alguien que nos pudiera comentar un poco la experiencia de él. Sí, yo aprovecho por ahí de animar, comentar un poquito, no sé si el mismo César Douglas, ya que nos comentabas un poquito de que estás ahora en un proceso o vas a entrar a un proceso Startup Chile, pero te has preguntado, ponte tú, eh, cosas de este tipo con el equipo o Diego, no sé, y don Jorge. Si nos puede comentar un Hola. poquito desde su emprendimiento muy rápidamente, ¿cuál de estas preguntas se ha complicado un poco más? Para poder por ahí a través de la experiencia de Kurt facilitar al menos la idea de cómo encaminar una respuesta. Eh, lo que me pasa actualmente con mi emprendimiento es que uno no tiene la certeza de saber cuánto van a llegar las ventas que uno necesita para poder llegar al punto de equilibrio y para poder generar que la empresa siga creciendo. Porque si bien es cierto, hay puntos de crecimiento, de liderazgo que puso, operacionales, y el tema de la finanza, aunque tenga una estrategia uno bien constituida, con un tipo mail frío, ya, donde puede hacer reuniones con grandes personas, aliados estratégicos, esto también tiene un tiempo que se demora. Entonces, ese tiempo que se demora para mí es como lo que me tiene un poco más, digamos, ahogado, ya que se está generando todos los días conversaciones con personas, pero no se está concretando nada, digámoslo así. Tu negocio es un negocio B2B, ¿no? O un negocio Sí, de venta, negocio, de venta empresa a empresa, ¿no? sí. Ya, y el ciclo de venta, ¿cuánto demora más o menos en cerrar un cliente desde que pudiste hacer el primer contacto y después cerraste y lo implementaste el negocio? En este momento tenemos solo un cliente. Ya, un cliente, perfecto, pero a lo que me refiero cuando armas como la prospección de clientes, en este caso, ¿cuánto te demoras, por ejemplo, en agendar la reunión desde que le mandaste la propuesta, te cerró el negocio e implementaste o le vendiste la solución? ¿Cuánto es ese periodo más o menos? Yo mando 50 correos, tengo una respuesta o dos respuestas de correo para una reunión y me demoraría 6 días, 7 días. Para la otra semana ya tendría una reunión.
Perfecto, pero la pregunta es, ¿es el método, el email el que te da más resultados o, por ejemplo, el negocio B2B en especial que requiere Lo que pasa, referido? Cuéntame. lo que pasa es que mi emprendimiento se tiene que generar con los municipios una conversación donde también se exige ley del lobby. Ya, Y ahí tengo que perfecto. esperar también que me den esa reunión y también tengo que esperar que también la persona llegue a la reunión, digamos, y se comprometa a estar ahí. Si voy presencial, muchas veces he llegado de una manera un poco más dura, digamos así, y me han atendido sin tener esta ley del lobby y un rato, pero después al final de nuevo tengo que volver a hacer esta conversación por el portal y hacer la reunión. Ya, entonces tu negocio no es un negocio B2B, tú le vendes al gobierno o a empresas del Estado, ¿o me equivoco? Sí, pero no. Sí, pero no. Por Sí, ejemplo, porque, mi negocio es un... cuéntame, te escuchamos. ¿Aló? Sí, ¿puedo preguntar yo? Sí, que se perdió es la voz de la persona que estaba preguntando. Ah, de César. Sí, Ya, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es generar un pesaje de camiones, pero con tecnología blockchain. Entonces tenemos el registro que la información del pesaje del camión es única y válida, ya fidedigna. Entonces nosotros podemos hacer esto mismo en mineras y también hacerlo en el pesaje de desecho domiciliario. Entonces un cliente sería las mineras y otros serían las personas que tienen este relleno sanitario. Entonces yo tengo que poner el dolor en la municipalidad para que sepan cuál es el problema, que sería la transparencia de información, y después ellos mismos hacen en la licitación la bajada para poder pedir que la empresa tenga un sistema de esta índole. Y yo hago de moderador entre las dos. te entiendo, perfecto, te entiendo. Mira, de todos los comentarios que me hiciste, me llamó la atención solamente una pura palabra y que abrió al tiro mi ojo fue blockchain. Entonces, no quiero profundizar en eso, pero claro, es lo que varios VC buscan justamente en la aplicación de este tipo de tecnología. El tema del product market fit y el crecimiento que es lo que van a empezar y justamente entiendo un poco lo que quizás estáis viendo, que es como cómo cuantificar el crecimiento cuando estáis recién introduciendo una tecnología que es súper nueva a los negocios. Entonces, eso queda como ¿Cómo hago la para... Sí, es un tema de cultura también, porque me tocó conocer a casi a gran parte de las empresas que partieron con el blockchain hace 2016 en Chile, y he conocido la historia sobre todo las que empezaron a vender como exchange. Entonces, claro, ahí tienen el caso de introducción de una tecnología nueva al mercado, entonces tiene estas barreras de entrada que cuesta proyectar ventas, así que lo entiendo, perfecto. Entonces, eso es de las interrogantes que uno tiene que ver y tiene que buscar como referente afuera o en el mercado latinoamericano, porque no hay historia. Ese es el tema de los mercados nuevos que se están desarrollando. Hay harta disrupción y harta innovación, y justamente a veces los mercados como Chile cuesta entrar a esas empresas si no entramos de otra manera. Después voy a profundizar en eso para ver cómo te ayuda a poder acelerar ese tipo de cosas, pero eso. Si quieren preguntar otra cosa, va a poder pasar a la siguiente lámina, ¿vale? Y dale, Diego. Hola, Kurt, mira, para contarte un poco de la experiencia que he tenido yo, yo partí con una idea de negocio acotada a un desafío de una empresa que estaba pasando en ese tiempo, era PF Alimentos, con un desafío de incubadora Crisalis. Bueno, el desafío que ellos habían planteado es un desafío que yo había replicado y había visto mucho en las experiencias antiguas de trabajo que tuve en empresas como Ice Gener, PF Alimentos, CMPC, Arauco. Tenían el mismo problema que era con el tema de la transparencia de la información, el tema de la generación de la información, de los reportes, de la operación de control de gestión, o sea, la información de control de gestión. Ese era el problema. Perfecto. Entonces lo que nosotros hicimos fue un prototipo que probamos y llegamos a ciertas conclusiones en las que se podía transformar este tema a un negocio ya establecido de la motivación laboral. La idea era motivar a las personas y con ese objetivo generar como dicen ustedes, una unidad de valor, una unidad de margen. Entonces, ahora yo estoy en la etapa en la que tengo muy bien claro qué es lo que tengo que hacer para poder captar este valor. Se lo podría explicar, pero muy extenso. Pero el punto es que cambian por ejemplo, yo ahora no estoy financiado. En el punto inicial estuve financiado y eso me sirvió para conocer la tecnología, conocer lo que tengo que tener por detrás de todo este sistema Validar, tecnológico. ¿Cómo? validar.
Validar, tengo una validación importante, eso es bueno, si tengo la información. Entonces, una vez que validé este problema, dije, ya, puedo seguir con esto. Entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo llego a constituir un equipo? Porque prácticamente estoy solo haciendo esto. Bueno, hay gente que me ayuda de manera desinteresada, alguna gente que fue founder en un momento, pero así esto iba moviéndose. Pero la única persona, la única constante era la idea de negocio bien planteada. Eso era lo que tengo. Entonces, para mí la idea quizás no es la idea como la he presentado bien a otro inversionista. Entonces por eso estoy acá y agradezco mucho esta instancia para poder aprender de cómo los inversionistas requieren evidencia para que suelten, obviamente, bajo un Validación. plan estructurado el dinero, porque si no, o si no van a estar hablando todos con sentimiento y eso no se trata, ese no es el mundo que ustedes manejan. Entonces, bueno, eso es lo que te comentaba un poco, entonces soy como pre-seed, creo en mi etapa, si es que me preguntan la etapa. Perfecto. Perfecto. Por lo menos de las que puedo escuchar, hay un tema de validación tecnológica, que es como la primera pregunta, y eso es parte de los riesgos que muchas veces el mercado los tiene porque no conocen. El mejor ejemplo, y lo pongo, es cuando fuimos a Corfo, yo ya me había adjudicado Startup Chile la fase generación 13, y nos adjudicamos por la Católica el fondo SAF, listo, 2014, 13-14. Y queríamos pivotear el modelo, hacer un marketplace posteriormente puro. Este era un marketplace de logística a través de drivers. Entonces, veíamos que la intermediación era un problema. Entonces, nos metimos mucho en la cultura de blockchain, por eso que lo conozco, y presentamos a Corfo para un fondo de innovación, hacer el marketplace basado en este sistema de tecnológico con smart contract, con contratos inteligentes. Llegamos a Corfo a pedir el financiamiento, tuvimos la reunión, metimos gente especialista en este tema, sponsor y todo, y la gente de Corfo nos rechazó el proyecto. No entendieron, o sea, fue presentada bien y todo, pero no entendían por qué íbamos a sacar a Transbank de la intermediación. Entonces, eso era porque en ese minuto justo era algo muy nuevo, demasiado nuevo, entonces nadie hablaba de esto, no existían ni siquiera estas alternativas de Transbank como existen al día, no existía mercado Pago, o estaba recién haciendo RappiPay, recién era una idea, entonces habían varias cosas que el ecosistema todavía no lo había validado, entonces eso se llama tiempo. O sea, si el tiempo que estoy es adecuado o no es adecuado para poder buscar, en ese caso era Corfo, pero si hubiésemos estado en otro ecosistema de negocio, en otro país quizá, si hubiésemos levantado capital. Entonces eso es importante identificar si lo que estoy haciendo en este momento estoy adecuado en el tiempo, tengo el equipo, tengo la tecnología y la gente va a entender esto, porque me puedo adelantar y puedo ser súper visionario, pero el mercado no va a reaccionar a eso, es porque estoy levantando capital en el lugar que no es el adecuado. Eso es súper importante, por eso lo quise tocar con el tema de blockchain. ¿Vale? Vamos a pasar por los otros puntos. ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento de las empresas? En este caso, me ha tocado ver justamente las tres, me endeudé con el banco, le quedé debiendo como 25 millones al banco SI y a otra institución porque le fui a registrar al banco. El banco le gustó la idea, pero como no teníamos, los socios no teníamos historial financiero negativo, nos pasaron plata fácil. Sin embargo, después no logramos pagar el dinero porque tuvimos que liquidar la compañía. Entonces es importante si el banco era al hacer la búsqueda en el banco, que nos hicieron llenar una cantidad de papel importante, incluso estuvimos con el Banco del Estado en los procesos de postulación, era nuestro socio más adecuado. Yo creo que no lo era, finalmente fuimos también por un tema de capital de trabajo. Entonces, es identificar si realmente el banco va a poder ayudarte. Para algunos emprendimientos más tradicionales, sin base tecnológica, yo creo que es muy bueno. Mi primo tiene varios negocios tradicionales de propiedad y el banco es su mejor aliado. Sin embargo, hay para otros negocios que son mucho más de riesgo tecnológico, existen otro tipo de fuentes de financiamiento. Yo creo que las redes de inversionistas o el Venture Capital son esos los que asumen sobre todo el riesgo financiero y sobre todo les interesa el tema de la innovación tecnológica. Sin embargo, existen alternativas paralelas que se han hecho conocidas en el caso de Brota o algunos crowdfunding internacionales, en las cuales han ido apoyando a compañías. La diferencia un poco para que se puedan, en el crowdfunding somos personas o inversionistas en las cuales de cierta manera invertimos. Entonces es un pool de muchas más personas en las cuales invierte y de cierta manera le pide al emprendedor al menos
pueda capturar entre el 30 al 40% a través de inversiones de su red de contacto, cosa de no partir desde cero en la búsqueda de capital. Esto ha tomado bastante fuerza y desde afuera viene hace muchos años y es una alternativa bastante interesante para algunos emprendedores y algunos proyectos, en especial que quieren acelerar rápido. Entonces esas son como las diferencias. Vamos a profundizar sobre todo en el tema de inversionistas ángeles y el venture más adelante. Sin embargo, en el tema de crowdfunding yo soy súper fan de esto porque es una alternativa súper interesante que ya se está posicionando súper fuerte, sobre todo en Latinoamérica y en Chile. ¿Vale? ¿Cómo es el ciclo de las startups o de las empresas? De cierta manera, sabemos que tenemos de cierta manera diferentes etapas. Ya sabemos la etapa de presemilla, cuando estamos recién iniciando nuestro emprendimiento, estamos haciendo validación sobre todo de los productos, del servicio que estamos entregando, y también vamos identificando si realmente nuestro equipo es el equipo necesario para yo pegarme un salto. Ese cuestionamiento a veces no lo colocan en estas láminas, pero nuestro equipo inicial no necesariamente es el equipo que va a estar en una serie A. Yo necesito otro equipo a lo mejor en la serie A mucho más profesional, entonces yo tengo que vender de cierta manera para levantar una serie A que voy a tener cierto equipo. Entonces tuve que seducir a ciertos ejecutivos que se salieran de su compañía o traerme de otras startups para poder de cierta manera levantar una serie A. Entonces a veces hay cosas que una lámina no te dice y eso es súper importante. Uno tiene que capturar talentos, sobre todo cuando estamos en las fases iniciales. Es una de las cosas que no se logra ver dentro de las láminas, pero los equipos acá valen todo. Entonces, muchas veces cuando uno está en la etapa pre-semilla, cuesta mucho seducir a alguien que se venga a trabajar con nosotros, a menos que crea mucho en la idea y quiera apostar todo su riesgo con nosotros. En la fase ya semilla ya somos un poco más atractivos y en la etapa de la serie A, sin duda ya somos atractivos para poder capturar gente. Sin embargo, en las etapas 1 y 2 es súper difícil conseguir a veces y son los founders, son súper relevantes para poder conseguir a las primeras etapas de equipo y en especial son los que consiguen el financiamiento, son los founders. No es que exista un gerente financiero que vaya a buscar la plata, sino son los mismos founders que se hacen cargo. No sé si entienden un poco el esquema de las series A o las series B. En la serie A es cuando ya la compañía de cierta manera va a ir a hacer una validación comercial de su negocio y en la serie B ya lo quiere de cierta manera expandir. Muchas veces se hacen las expansiones con las series A y la serie B ya de consolidación. Todo va a depender del fondo de inversión que tenga atrás. En Chile, por lo general, las series se mueven en las series pre-semilla, pero igual hay harto venture capital que ha ido apostando con la etapa semilla, en especial apalancados por la Corfo. Sin embargo, es un ecosistema que ha ido creciendo. Antiguamente, te hablo del año 2014, 2013, casi nadie invertía en etapa semilla y presemilla, era solamente financiamiento a través de la Corfo y ir a endeudarte con el banco, pero ha ido cambiando bastante este tema, así que es una oportunidad también para ustedes. Por eso que esta lámina es importante. Yo y quería justamente hacer un apunte acá, porque claro, lo primero es que cuando se habla de founder es el financiador, ¿no? Cuando tú te refieres al concepto founder, Kurt, es los fundadores. Puede ser un fundador o dos fundadores o tres fundadores, pero por ejemplo, los equipos en especial son vitales en la primera etapa. Por ejemplo, en el caso de compañías que conozco, partieron un fundador, pero era muy difícil que una compañía le metiera plata a un puro fundador. Cuando son de base tecnológica, si son de tecnología de la información, si no tienes al CTO, en este caso el especialista en tecnología, es muy difícil que el Venture Capital te vaya a meter plata. A nosotros nos pasaba que uno era especialista en ingeniero industrial, el otro era especialista en la parte comercial y desarrollo de negocio, pero cuando planteamos un negocio de base tecnológica nos faltaba la parte del tecnológico, y ese tecnológico lo salimos a buscar y nos costaba mucho en las primeras etapas asociarnos con alguien de tecnología porque era muy caro, entonces él no se iba a traer un riesgo para que tú le pagaras, no sé, 1,5 millones más de cierta manera el tener un porcentaje dentro de la compañía. Entonces esos son como los desafíos que uno tiene que tener como emprendedor, traerte un buen equipo, porque si no, la siguiente etapa igual lo van a requerir, ¿vale? Eso es para contarlo también desde lo que no se ve en la lámina. Ya, lo otro tiene que ver con esto, Kurt, y es que en la actualidad
Hay herramientas que los inversionistas, que los emprendimientos más chicos pueden llegar a negociar. Y ahí entra el concepto del vesting. Sí, el vesting El o las vesting, notas convertibles también. claro. Entonces, y hay un vesting incluso que es por conocimiento, ¿no? Que yo te incorporo porque de repente tienes o complementas muy bien nuestro modelo tecnológico. ¿Y qué es el vesting? Es básicamente tú vas dando participación en la compañía en función de, o ya sea por la misma nota convertible y la nota te permite entrar al emprendimiento. Tú comprometes la devolución de esa nota a 3 años, pero multiplicado por 5. Por eso decía que la nota funciona, es como una herramienta de deuda, pero con riesgo, ¿no? Por eso es que un banco no emite notas convertibles. Pero Exactamente. el vesting, por ejemplo, es una herramienta que todos los emprendimientos que nos están acompañando hoy día la pueden ocupar desde el talento, ¿no? Si nos puedes contar un poquitito para justamente ir reforzando ese tema de los equipos. Sí, un poco este formato como que lo estaba relatando José, muy bien, para el mercado local era desconocido, te digo, en 2013 o 2014 fueron las aceleradoras, en este caso Startup Chile, o las empresas que venían de afuera, que fueron como educando al mercado, casi no existía, o sea, entonces esa fue una manera de traer talento, entonces, de cierta manera, las cartas de ofertas que tú le hacías a la gente, incorporaba este tipo de soluciones que te ayudan a atraer a la gente, y el equipo de cierta manera se sentía mucho más motivado porque es parte de la creación y se siente parte también de la compañía. Entonces eso es un punto muy, muy relevante, y ahora se ocupa como gran parte de las compañías que operan, ya lo ocupan, es como un estándar de mercado, el tema del vesting en las primeras fases. Eso lo quería como relatar, ¿vale? Bueno, pasando un poco a las primeras etapas que hemos ido conversando, las primeras etapas finalmente en Chile, esto lo quiero plantear bastante como la realidad de la gente que me toca conversar, financiado por capital propio, algunos contactos de amigos, familia, que de cierta manera lo han ido apoyando. En el caso personal fue un aporte propio, capital propio como ejecutivo que lo destiné para esto, y varios meses sin pagarme salario. Yo creo que fueron como 15 meses sin pagarme salario, entonces me tuve que restringir bastante. Mi socio también hizo el aporte, y tuvimos un aporte también de su familia a través de diferentes activos y también capital de trabajo, entonces eso no apoyó. Sin embargo, claro, esa etapa después fue complementada también con los fondos Corfo, y también fueron apoyados también con algunos inversionistas ángeles en la ronda 3 semillas, ¿vale? Entonces, este es como el relato. Dentro de la primera etapa creo que es súper importante identificar esto. Siempre nosotros lo conversamos, es buscar como un líder inversionista que nos fuera como apoyando. Nosotros seguíamos siempre mucho las películas de Steve Jobs, entonces decíamos, bueno, hay que buscarse un inversionista que tenga harta plata y que nos vaya apoyando, y ahí sido ejecutivo, no sé, de un banco, o ejecutivo que le interesa la innovación. Entonces veíamos como en el inversionista ángel esa persona, pero la realidad que muchas veces eso es más de película, y la realidad se traduce en alguien que se llama más el formato Smart Money, que puede haber sido un emprendedor que haya tenido éxito o haya levantado varias compañías, y de cierta manera te lo hayan presentado, lo hayas conocido y le interesó mucho tu proyecto o tu negocio, porque le pareció súper innovador, y él se vio reflejado también en ti, en las etapas que tú viviste, y él te quiso también apoyar. Yo creo que son una de las cosas mágicas que existen en el mundo del emprendimiento, es que otros emprendedores que ya hayan sido exitosos te quieran invertir. Entonces, la red de emprendimiento es súper valiosa acá. Hay organizaciones como Endeavor que potencian mucho esto. Entonces, esto lo quería como poner como un punto importante, sobre todo en las fases iniciales. Un poco avanzando, bueno, como ya saben, el mercado ha ido creciendo, en especial ha ido educando a través de diferentes organismos como la Corfo, ha ido educando tanto a inversionistas, el tema de los family office, en la cual se ha transformado una explosión del tema de la inversión de capital de riesgo, lo que es algo muy positivo. Los otros países nos miran como ejemplo. Sin embargo, claro, todavía faltan hacer ciertos ajustes, y se está creando todavía un ecosistema más potente y también educando, así que es parte del rol de todos que tenemos
en este tema. Para poder dar o sea, para poder dar avance al tema del Venture Capital, un poco si ven la evolución en la lámina izquierda, si vamos yo digo al 2011, o sea, teníamos prácticamente un par de empresas en las cuales se dedicaba a hacer el tema de inversión de capital, eran algunos inversionistas que recién se estaban metiendo a este formato y también estaban aprendiendo. Yo creo que es un tema súper importante que nadie nació aprendiendo en este mundo. Alguna gente se fue a buscar afuera, alguna gente pudo comprar libros y partieron igual como los emprendedores emprendiendo en el Venture Capital. También ellos tuvieron esa etapa. Por ende, no había muchos casos de éxito. Eso era el efecto que tenía en Chile. O sea, piensen que los primeros unicornios, los primeros éxitos se empezaron a muy largo plazo, o sea, no fueron al tiro. Entonces, eso es lo que los inversionistas, de cierta manera, tenían que ver, que se empezó a generar como un ecosistema, pero también no habían tantas empresas donde invertir. Entonces, tenía una parte, tenía que tener hartas empresas, en el caso de la aceleradora o Startup Chile empezaron a fomentar este tema, pero por otra parte, tenían que buscar inversionistas que quisieran ver un negocio en este mercado y tuvieran que haber casos de éxito. Entonces, había que crear todo el ecosistema. Entonces, esa fue la fase inicial, pero si vamos al 2020 o ahora al 2022, claramente esto ha sido una explosión, sobre todo de las compañías con base tecnológica. Entonces, la lámina refleja muy bien eso. Y de cara al mapa del Venture Capital, estaban todos estos actores dentro del ecosistema, han ido creciendo ahora, han aparecido diferentes modelos. Entonces, este ecosistema va creciendo porque a la vez van buscando nuevas soluciones o van buscando nuevos nichos de dónde poder invertir y con nuevas tesis de inversión. Entonces, es un poco el histórico de esto. A nivel como local, esto lo hay que tener claro. Cada vez que yo defino quién me quiere invertir o buscar, yo tengo que tener claro que los Venture Capital, en este caso, tienen ciertas tesis de inversión y de cierta manera buscan ciertos proyectos y te van a invertir en ciertas etapas. Y uno tiene que tener el mapa súper claro, dónde yo voy a ir, cómo voy a llegar a ellos, en dónde invierten, qué tipo de empresas, compañías están invirtiendo, con quiénes compito, porque finalmente en el portafolio yo me puedo presentar, pero tienen 3 compañías igual que yo dentro del mismo, entonces no tengo cómo entrar. Entonces ese es un punto importante, tener un mapeo a la hora de buscar capital. Me tocaba el fin de semana conversar justamente con unos fundadores y él, no sé, pues me habló de la parte de Agrotech, que es donde estaba el mercado, y yo le hablé solamente de una pura empresa, que era una compañía que se dedicaba a ver temas no era riesgo, era como de clima. Entonces le expliqué la pura empresa, me dijo, esa es la que está más posicionada y esa es la que está con todos los fondos de inversión. Entonces para él es súper difícil porque ya existe alguno que está posicionado. Sin embargo, el diferencial es que se especializó en otra cosa en la cual el mercado es más grande. Entonces, claramente, sí tiene una competencia, pero él está buscando también la diferenciación dentro de esta misma industria. Entonces, el punto importante eso. Entonces, importante el tema de semillas. ¿Cuántas son? Pueden haber muchos más que esto. Esto es una lámina de aproximadamente hace 3 años y justamente en la etapa temprana también han ido ingresando nuevos actores, incluso actores internacionales también que han querido venir. Y en la etapa madura también hay otros VC. Si vamos al plano latinoamericano, sí, hay fondos bastante importantes y aquí me quiero detener con algunos. En el caso me tocó trabajar con Monachis, que es un fondo brasilero. Este fondo brasilero es como la estrella de Latinoamérica. Y digo, gran parte de los que están peleando la inversión la están peleando por Monachis y también por CASEC, que es el otro fondo de un ex Mercado Libre. Entonces, las compañías que buscan el mejor posicionamiento en la búsqueda de inversión por lo general se van con esos 2 fondos, sin menospreciar a los otros, porque también son bastante buenos, como LVP, que es el fondo de la gente de Corner Shop. Entonces, cuando vamos a las ligas latinoamericanas y la compañía quiere ir a un fondo importante, va a buscar estos fondos en Latinoamérica. Sin embargo, en la parte, en la zona derecha, cuando vamos a los internacionales, ya los jugadores te cambiaron completamente, y estos son los jugadores internacionales en los cuales están liderando el Venture Capital, especialmente por SoftBank o Sequoia Capital. Algunas de las compañías en Chile, ¿cómo lo hacen? Y esto es como la clave que alguna nadie lo quiere decir o se quedan callados, no quieren darte como el datito. Muchas levantan capital con las chilenas, algunas después se van a un VC latinoamericano. Sin embargo,
¿Cómo llegan al mercado internacional? Muchos llegan a través de Y Combinator. Esa ha sido la metodología que están ocupando algunos. Otros van a 500 Startup, sin embargo, lo ven como el gran potencial para poder hacer su éxito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando ya le invertí en la primera serie, una vez que ya voy a Y Combinator, de ahí puedo levantar el capital más grande. En el caso de Chile pueden ver el caso de Justo, otras compañías que han hecho ese proceso. Sin embargo, ya han abierto un segundo país, han abierto Chile, México, Colombia, antes de pasar por estos procesos. Eso es importante. En el caso mío, me tocó trabajar en Rappi, entonces le conozco bien el proceso. Rappi partió su proceso en Colombia, capital interno, hizo Y Combinator, levantó un capital de 40 millones de dólares y posterior a eso levantó con los principales inversionistas, que en este caso Sequoia Capital, DST Capital, entonces son DST Global que digo, entonces levantó capital con lo atractivo, para posteriormente después levantar capital con SoftBank. Entonces es muy importante como tener esa claridad que ese capital, sobre todo de las series C, D o E, no van a estar en Latinoamérica. Va a tener que sacarlas directamente desde Estados Unidos, Holanda, Alemania o Inglaterra o otros países. Entonces es importante tener claro el mapa para tú armar cómo van a ser las rondas de inversión. Oye, ahí en relación a eso, y bueno, puede servir la lámina para que la avances sin problema, pero ¿cómo has visto tú, por ejemplo, el tema de tecnologías de gestión de recurso natural, energía, agua, en este tipo por ahí de jugadores internacionales? Si te ha tocado ver como tecnológicamente este tipo de soluciones y relatar como, pues, si te da algún caso, alguna experiencia relacionada. Por lo general, las ventajas, o sea, cuando nosotros a nivel, tiene que ver con la geografía o la cultura del país o el ecosistema como es en Chile. Bueno, Chile tiene bastantes ventajas con alimentos, temas de clima, temas de minería, en la cual podemos ser líderes mundial por un tema geográfico o porque hay mucho know-how dentro de Chile, dentro de esa industria. Sin embargo, cuando vamos a pelearle, no sé, en temas de e-commerce a otra empresa es súper difícil porque llevan 10 años haciendo esto, entonces hay mucho know-how de compañías haciendo ese tipo de cosas, soluciones, no sé, de software por servicio. O sea, siempre vas a encontrar que hay alguien, no sé, en Europa o en Estados Unidos más grande. Entonces, en este tipo de empresas que no conozco bien el mercado, yo creo que uno puede tener mayores ventajas competitivas a la hora de poder levantar capital. Sin embargo, llegar a estos fondos de inversión no es tan fácil. Tengo que pasar por una aceleradora, como mencioné, tipo Y Combinator, y mostrar es atractivo. Y esas compañías no van a un mercado que sea Chile, van a comerse el mundo. Y eso es súper importante. Yo creo que eso es lo que nos falta. La mentalidad no sea localista. No quiero jugar el partido en la cancha primero no sé, en Concepción, no, y no, voy a salir la cancha en Concepción, perfecto, hago mi MVP en Santiago, esos son mi MVP, ahí hago mi club, pero mi mercado es Latinoamérica y comerme Europa y comerme Asia. Esa es la mentalidad si uno quiere levantar con estos fondos de inversión, porque si no va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué equipo tengo que tener para tener esa hambre? Entonces, ¿por qué? Porque los fondos importantes buscan equipos top, pero a la vez que tengan mucha hambre. De ahí me voy a meter el por qué importante, la importancia del equipo. Así que, pero ese es un poco el mensaje. Bueno, y existe esta alternativa, que es una alternativa que bastante se ha ido difundiendo. Yo también he ido participando con algunas compañías que han sido invertidas también por algunos corporativos, es hacer mezcla. Es decir, si tengo un cliente interesado, a lo mejor él tiene una pata del Corporate Venture Capital, o sea, la compañía está invirtiendo en emprendedores o está invirtiendo en empresas. ¿Por qué invierten? ¿Por qué invierten? Principalmente porque su compañía, no necesariamente la innovación viene desde dentro de la compañía. Necesita compañías que le agreguen valor a su negocio o a sus unidades de negocio. Entonces es súper importante tener una mirada de cara al Corporate Venture Capital. Estos son solamente algunas empresas, en Chile hay muchas más, en G-Factory u otras. Sin embargo, le agregan valor dentro de la compañía y también invierten. En el caso mío me tocó trabajar en District, que fue invertida por Melifone, que es Mercado Libre. Entonces claramente a la hora de presentarnos le decíamos, no, fuimos invertidos por Monachis, Mercado Libre, entonces, y estábamos invertidos por otros más, pero ellos eran los principales.
Mercado Libre. Sin embargo, cuando a la hora tuvimos que abrir operaciones en Chile, claramente teníamos Mercado Libre como cliente. Entonces son cosas muy relevantes, lo teníamos en México, lo teníamos en Colombia, lo teníamos en Brasil y lo teníamos en Chile. Entonces era un cliente que le vendíamos, pero aparte de eso, él estaba en diferentes mercados. Entonces eso es una forma muy, muy buena de ser invertido también, y los corporativos cada vez se están abriendo más a este tipo de soluciones. Sí, de hecho, hace poquito Falabella incursionó, ¿no? En este mundo. Sí, las compañías les cuesta hacerlo, necesitan que sus ejecutivos se organicen, se entiendan. De hecho, yo estuve en el programa con Agunza, y justamente el director de Agunza de desarrollo de negocios tomó el mismo programa justamente para poder implementarlo. Sin embargo, como no existía el know-how de la compañía para implementarlo, tuvo que ir a una compañía desde afuera para que lo asesoraran en el proceso. Entonces, eso es un poco el mensaje. Si yo no tengo las competencias, las salgo a buscar. Esto es un funnel de cierta manera de todo lo que es Silicon Valley, de cierta manera de cuántos pitches se hacen a la vez y cómo es el formato de los deals a la hora de cerrar. Entonces uno va viendo diferentes, como el funnel desde el Venture Capital es súper duro, porque finalmente cuántos pitches tengo que escuchar, cuánta gente tengo que tener atendiendo a estos emprendedores para finalmente llegar a 10 deals que van a ser invertidos. Entonces hay un proceso que uno no lo ve como emprendedor, pero bastante como riguroso que ellos hacen y bastante desgastador. Entonces tienen que saber llegar como las soluciones bien mapeadas para que ellos puedan invertir. Entonces, y por lo general se da que en las primeras rondas, claro, si bien hay más inversionistas porque ponen menos plata, cuando ya voy a rondas que son tipo DEF, existen muy pocos fondos que se meten ahí, entonces son siempre los mismos. Es más difícil, cada vez más difícil conseguir dinero. Entonces tenemos que entender muy bien el tema de la dilución, tenemos que entender muy bien dónde quiero llevar la compañía. Quiero llevar la compañía a ser un unicornio, a lo mejor no me interesa ser un unicornio, estoy bien parado acá, y finalmente yo con las ventas más adelante voy a comprar la participación al Venture Capital, y es una forma que hemos diseñado con los socios. Entonces es importante tener claridad acerca de este tipo de alternativas. ¿Cómo es el proceso? Lo voy a explicar bien en breve. Hay un análisis por parte de las compañías, tanto del Venture Capital, pero también por parte de uno es con quién voy a ir. Hay que hacer un análisis. Tengo que tener el tema de las proyecciones financieras, porque es algo lógico que no lo van a pedir. El tema de la valorización, cuál va a ser la estrategia de la compañía, tanto la estrategia de inversión, cuál es la estrategia comercial, cuál es la estrategia de recursos humanos. Entonces, tener súper claro cómo van a ser la estrategia y en qué negocio estoy y cómo lo voy a ejecutar. Entonces, cuál es la estrategia, si esto va a ser una compañía en la cual partió por software por servicio y después se va a convertir en una en la cual va a comprar a otra compañía que va a traer otra cosa, y finalmente voy a crecer comprando compañías. Tengo que tener súper claro cuál va a ser la estrategia de negocio, y para poder tener claro el tema de la ronda, cuánto necesito, en qué lo voy a ocupar. Muchas compañías levantan mucha plata y uno dice, ¿para qué quiero tanta plata? Finalmente lo que quieren es como ir a un mercado, acelerarlo más rápido comprando compañías, como lo está haciendo ahora las empresas chilenas. Es una forma de ingresar mucho más rápido al mercado, y no de manera orgánica, y le compro la cartera, le compro los clientes, me traigo los ejecutivos. Entonces, eso es una de las cosas como que uno lo tiene que tener claro en la estrategia de expansión y crecimiento. Sí. Y solo para agregar en la última sección, la ronda de inversión, que aparece documentar para inversionistas o fondeadores la oportunidad, y bueno, esa documentación obviamente está relacionada con un proceso de negociación, pero también aparece este famoso due diligence, que de Exacto. hecho en este curso vamos a tener una sesión ya más orientada a eso, pero esa cuestión es un escaneo de cabeza a pies tuyo, o sea, si te agarran incluso ojalá con rayos X, ¿no? La verdad que se meten mucho al detalle, y bueno, en la primera sesión justo tuvimos a alguien que nos compartió un proceso de due diligence que esperamos poder profundizar en su minuto, pero la verdad que si uno a veces pregunta que la Corfo es lenta por los procesos, espérate a vivir un due diligence, hay que tener harta paciencia, porque al final es como cuando tú o yo buscamos una pareja. Entonces, claro, no es un touch and go, sino es una cuestión de una relación de largo plazo. Así que Aquí se lo la voy a búsqueda es explicar un larga. poco. Aquí se lo voy a explicar un poco cuál fue el que Eso. los tuvimos que hacer. Así que
para que lo entendamos, y cuáles se nos cayeron, ¿vale? ¿Por qué no se nos cayeron los inversionistas? Es lo que a veces nadie lo quiere decir, pero aquí hay que decirlo porque igual es parte de la historia. En primer lugar, la documentación básica. Este es como el kit de venta de ustedes. Siempre tienen que tener el formato del one pager, el tema del investor deck lo tienen que tener, o sea, bien configurado. Hay sitios específicos que hacen esto. Nosotros con el tiempo nos pusimos expertos en hacer esto, o sea, con mis socios montábamos el one pager y el investor deck, lo teníamos como bien configurado, cambiamos las cosas y íbamos escuchando el feedback de los inversionistas, qué pensaban y qué cosas faltaban. Entonces nos empezamos a comprar literatura de los decks para poder estructurar mejor. Entonces empezamos a dejarlo bien diagramado, con buenos programas de diseño. Entonces cada vez lo fuimos puliendo más y teníamos al menos como 3 decks por tipos de inversionistas. Entonces esas son las cosas clave de este tipo de cosas que uno las va configurando. La valorización, sin duda, es importante que la tenga uno, pero también que la pueda hacer un tercero. En este caso, nosotros fuimos al mercado a buscar diferentes empresas que nos pudieran hacer la valorización. Llegamos, yo creo que fuimos los iniciadores de Charlie.io, lo ocupamos de ahí, no teníamos plata para pagarle a los otros, entonces ocupamos Charlie y Charlie ya estaba validado por la Corfo, entonces nos basamos en ese programa y teníamos un mini business plan, no teníamos una Biblia que se demoró meses, sino un formato bien atractivo, en la cual, bien con gráficos, bien información financiera, en la cual en 15 páginas ya tú podías saber cómo funcionaba la compañía, cuáles eran los planes. Entonces esas 3 cosas eran como el kit de venta. Esos son puntos importantes que lo teníamos que armar. A la hora de ya, después de introducirse directamente con la compañía y pasar a ser observado, y cuando la compañía te va a invertir, sin duda va a pasar el formato del due diligence. Cuando empieza el due diligence, ahí las experiencias es que las compañías, muchas se caen cuando no lo tienen. Cuando empieza la información, mira, necesito que me manden los contratos con los clientes, se dan cuenta que no hay contrato. Después, necesito que me manden los formatos de los contratos con tus trabajadores para entenderlo, los contratos están mal hechos. Entonces, entonces ya ahí perdiste un poco porque perdiste la confianza. ¿Dónde está el área de recursos humanos? ¿Dónde está el área comercial que no se encargó de tener los contratos, la firma, el área legal, quién te asesoró? Ahí vas viendo todo. Entonces, esa parte es muy importante, como tenerla clara, los contratos, en una etapa dedicada a ver los contratos, por cuánto tiempo tienen, porque tú le estás diciendo que va a tener un flujo de ingresos por 5 años y el contrato lo tenéis por 12 meses. Entonces, esas cosas que uno dice tienen que ser reales, porque ahí te quemas tu identidad. Por eso que lo quiero mencionar. Y se nos cayeron, no a nosotros, pero la compañía que trabajaba, se cayeron varios inversionistas por ese formato, porque no estaban las cosas como se habían vendido dentro de las presentaciones. ¿Vale? Kurt, Cuéntame. y el mito de que si la empresa está en DICOM y quiere ir al inversionista, ¿qué tan cierto es el que el DICOM de la empresa te puede limitar un Mira, financiamiento? nosotros trabajábamos con compañías, por ejemplo, en el caso de Lifted, trabajábamos con compañías corporativas. En este caso, Walmart, trabajamos con Falabella. Claro, si bien tenéis negociaciones en las cuales son 30 días de pago, finalmente se terminan siendo 60 y termináis haciendo bastante el formato de ¿cómo se llama? De factorizar. Teníamos a SMU como cliente, y SMU estaba en riesgo financiero, o sea, de hecho atendíamos a Telemercado, y Telemercado terminó cerrando. Entonces igual no aceptaban a los clientes, pero acá quería dar como los puntos importantes. Cuando fuimos a levantar capital la serie D, que eran 22, 23 millones de dólares, no lo hicimos con un venture capital, lo hicimos con un private equity, y ese private equity tenía ejecutivos en los cuales se dedicaba para hablar con los clientes. O sea, hacer reunión con Walmart, hacer reunión con Falabella, nos pedía. Entonces, uno como country manager tenía que gestionar esa reunión. ¿Y él qué le preguntaba? Le preguntaba qué tal la empresa, cómo ve el mercado, cuál es la relación, porque finalmente él es tu cliente, pero el inversionista de cierta manera está invirtiendo en un cliente real y quería entender hacia dónde va y cuál era tu relación con él. Si veía crecimiento o no veía crecimiento, porque iba a meter el capital,
Entonces, si lo va a meter en Walmart, lo va a meter en Falabella, quizás le puede interesar o quizás no le puede interesar eso como cliente porque el margen es muy poco. Entonces, esas conversaciones se hacían directamente entre los inversionistas y los mismos clientes acá en Chile. Entonces, eso todo online, todo online. Entonces, esas conversaciones no pasan a veces por una documentación, pasan por validación realmente de la relación con el cliente. Eso es algo real. Estoy hablando de algo que se vivió, que se hizo. Entonces, es importante tener claro, si bien tienes todo el kit de documentos, tienes que tener claro que van a haber procesos que no aparecen en un libro, sino aparecen porque el cliente quiere, en este caso el inversionista, quiere validarlos. ¿Se entiende, chicos, no? Sí, yo voy a, porque ya estamos como Perfecto. sobre la hora, pero quería extender un poquitito, sí, quizá el tiempo, unos 10 minutos, por si tienen preguntas, cualquiera de ustedes, y Dale. Ahí darnos para esa ir. licencia de pasarnos unos minutitos, al menos 15, y si tienen preguntas, espero ese sea el momento. Un Perfecto. gusto. Acá en la etapa finalmente que ustedes tienen que entender de los Venture Capital siempre son cuatro. Es primero el hunting o la búsqueda, después la selección, después se produce el proceso de inversión y después cuál es el exit que va a hacer en este caso el VC. Por lo general la búsqueda es un proceso en el cual puede venir directamente por la aceleradora de negocios, puede venir directamente por Corfo, por las aceleradoras de Corfo, en este caso Startup Chile, o puede ser una búsqueda que ellos hagan mediante un concurso, que por lo general también lo hacen por concurso. Algunos son más de boutique, salen a buscar y no se quieren dar ese dato, sino se sienten como el punto importante, tienen poder de negociación, entonces a ellos los viene a buscar el emprendedor, él le escribe y a ellos les llegan los decks. Entonces hacen ese proceso, finalmente seleccionan. En ese proceso de selección es muy importante entender cómo se mueve internamente el VC. Si bien le llegan los deals, hay una etapa de exploración, quieren entender quiénes son, cómo son los emprendedores, van a haber varias reuniones. Quieren conocerlos primero, que le hagan el pitch, que les cuenten un poco acerca del negocio, empiezan a investigarlo internamente, piensen dónde trabajó él, qué es lo que hacía, cómo fueron, te empiezan a investigar completamente, porque acá no se invierte solamente en las empresas, se invierte en las personas. Muy importante entender eso, que se invierte en las personas. Después de eso, una vez que se hacen las investigaciones, se empieza a estructurar este deal, ahí uno empieza a definir, entender cómo hacer el tema de las notas convertibles, todo el tema del cap table, hacer toda la formalización y justamente este tema de investigación es parte de lo que yo le estoy mencionando, que investigan también los clientes y después tiene un proceso de negociación, los porcentajes. Entonces uno tiene que entender que van a haber etapas, no va a ser de inmediato, esto puede demorar 6 meses, algunas compañías demoran un año. Entonces, es muy importante tener claro en con quién me voy a casar porque lo vas a vivir con todos los VC. Algunos los vas a odiar, algunos los vas a querer, algunos los vas a amar porque es como no solamente como un pololeo que lo va a tener, es un casamiento completo porque algunos van a ser parte del directorio, que van a armar un directorio. Entonces, importante tener claro nuevamente el mismo formato de lo que vimos en Estados Unidos, en este caso de Genesis Partners, de más o menos 120 primeras aproximaciones de proyectos, invierten en 5. Entonces, entendamos bien que no todos son bendecidos con la varita, para eso uno tiene que estar muy bien preparado para armar este proceso. Eh, Miremos esta lámina porque creo que es muy importante en qué se fijan a la hora de invertir, cuáles son los factores del proceso. Por una parte está la industria en que participen, que haya claramente crecimiento, donde se agrega valor como compañía, si hay product market fit, si el producto encaja con el mercado, la solución, la valorización de la compañía, si el producto que tienen es realmente bueno, si el modelo de negocio encaja o no encaja, pero lo más relevante de todo, sobre todo en las fases iniciales, es el equipo. Y es donde yo me quiero centrar. Principalmente el equipo es lo que la gente, lo que mira, el equipo y la experiencia de ese equipo en la industria. Si yo estoy emprendiendo, por ejemplo, en blockchain, listo, quiero hacer porque la tecnología es chora. ¿Cuántos proyectos de blockchain tengo en el cuerpo? A lo mejor ninguno. Entonces va a ser difícil que me quieran invertir. Entonces me tengo que asociar con alguien que ya haya levantado inversión con blockchain o que ya haya hecho este tipo de negocios con blockchain, porque si no voy a tener mucha dificultad quizás levantar capital. Entonces es un punto importante. El tema de la habilidad, el trabajo en equipo, el track record, hay que tenerlo súper claro. Eh, Otro punto importante es posterior al tema del capital, uno dice, ya levanté el capital, me hago famoso, salgo en la prensa, publican por todas partes. Sin embargo, esa es una parte, la parte bonita del proceso de levantar el capital, porque ahora viene realmente el trabajo.
que es definiciones de todo lo que son los planes de integración, el plan estratégico, cuándo voy a iniciar, todo lo que es la planificación y el management tiene que estar muchas veces muy claro. Muchas veces el equipo dejó de ser el fundador. Yo necesito un gerente general que administre esto, un gerente de operaciones, tengo que hacer toda una evaluación. Entonces, ¿cuáles van a ser las plataformas en las cuales yo le voy a reportar? ¿Cómo van a ser los comités? Entonces me fue cambiando y muchos emprendedores dicen, yo pensaba que este mundo no era para mí. Sin embargo, ese es el mundo real del mundo de los negocios, en la cual el Venture Capital te va a ayudar a estructurarlo, te va a meter en eso. Por favor, no puedo hablar con manos. ¿Ok? Entonces, es súper importante porque muchas veces los emprendedores son buenos para el producto, son muy buenos creando productos, pero a lo mejor no son buenos para crear una gran compañía. Entonces, para crear una gran compañía se requieren otras competencias, se requiere también tener experiencia en el management. Entonces, es importante tener claro que a veces no están en el equipo, sino el equipo es muy bueno en el producto. Entonces, el producto se define muy bien por los emprendedores, sin embargo, ellos no pueden escalarlo. Pero el Venture Capital te va a ayudar a estructurarlo para que este producto se pueda escalar en los diferentes mercados. Entonces, eso es una cosa que se los quería mencionar y muchos emprendedores terminan saliendo. En el caso de un jefe que yo tenía, que era Brian York, él era un experto en levantar capital, sobre todo en las series A y B. Sin embargo, una vez que entraba a la serie B, le decían, señor, vamos a poner un gerente general, él va a ser el CEO, él va a ser el presidente de la compañía y usted se va a dedicar a rendirle a él. Y el tipo no estaba dispuesto a hacer eso, se salía, forma otra compañía, levanta capital, y finalmente ese es su juego de trabajo. No porque el tipo sea malo en el tema del management, sino más bien porque tú para llevar la compañía a otro nivel necesitas otras competencias en las cuales otras personas que las tienen. Entonces, por eso se cambian de cierta manera las personas que gestionaban o la cabeza. Entonces, ¿alguna literatura que sirve? Se los quise dejar también. Existe harta literatura en inglés, se está construyendo la literatura en español y también mediante estas presentaciones o mediante el ecosistema también se van ayudando a que se pueda ir difundiendo este tema. Así que eso, no sé si hay más dudas, consultas. ¿Tiene alguna otra inquietud de cierre ya? Porque estamos pasados, pero digamos que como mencionaba hace un rato, esta es la introducción al tema siguiente, que es ya valorización de empresas. Así que yo creería que vale la pena tomarnos un par de minutitos más para que pregunten de cara a que después los procesos de valorización los puedan entender, digamos, y que no sientan que le están hablando en chino tradicional o cantonés, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta o si quedó claro, pues A mí, podemos cortar nomás. a mí me gustaría entender un poco en quién de los emprendedores ha hecho como el ejercicio, ha buscado como cuál es el ecosistema de emprendimiento, quién está muy interesado en hacer el levantamiento con un Venture Capital, o sea, que nos contara la historia para ver también cómo la ha ido estructurando este proceso. Yo puedo echar el agua a dos, pero yo creo que Dale, 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 los dale. dos se pueden echar al agua. María Ahí, eso, Luisa. esa era una de las dos. Ya. María Luisa, dale. Estás con micrófono apagado. Ahí sí, ya, déjame bajar la manito porque se me va a quedar ahí. Bueno, nosotros iniciamos ese proceso con NEMA, que es una plataforma para gestión de energía, que utiliza inteligencia artificial para entregarle al usuario recomendaciones de cómo usar mejor la energía, además de los indicadores y la gestión y un montón de otras cosas más que los que están metidos ya haciendo gestión de energía en su empresa, les facilita mucho la pega. Empezamos el proceso ya de manera como más formal de buscar capital y estructurar qué vamos a levantar, cuánto vamos a levantar y cuánto necesitamos. En finales de febrero, mediados de febrero, empezamos con todo el tema, empezamos algunas conversiones. Ahí José Luis nos estuvo ayudando un poco con el equipo, con algunos tips, ahí revisando el deck, el one page. Y bueno, y a partir de lo mismo que hemos ido viendo en las primeras conversaciones, hemos estado como actualizando un poco esto. Estamos estructurando muy bien lo que es el plan, como el plan financiero, o sea, cuánta plata necesitamos y el para qué, porque ya tenemos claro cuáles son como la estrategia comercial que queremos ejecutar este próximo año,
cuáles son las metas de ventas que queremos alcanzar, cuál es el plan de crecimiento que tenemos. Por lo tanto, ya identificamos en estos 2 meses donde empezamos a echar a andar eso, cuáles son las personas que necesitamos incorporar, las mejoras que tenemos que ir haciéndole a la plataforma en base al feedback que estamos recibiendo con los usuarios, ya los que nos están contratando el tema. Y lo que hemos ido aprendiendo en todo esto de cuando es un B2B es un poco complejo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero vender esto, nosotros venimos del área de la consultoría, entonces nos estamos como transformando en una empresa tecnológica. La mayor parte del equipo viene de la consultora porque tiene el conocimiento de lo que necesita el cliente, y incorporamos el área de TI. Se quedó pegada, ¿no? Sí, se nos cayó, parece, Nos María cayó. Luisa. Las últimas, si postulamos a Startup Chile mañana o no, depende si llega la carta de recomendación que pedimos. Y no hemos descartado Y Combinator, sé que cerró, pero igual están buscando más founders mujeres, así que ahí tal vez vamos a tomar la decisión de aquí a mañana seguramente. Todo está en grabar el video en inglés. Y estamos también metidos en un programa que se llama Chile Más Emprende, que también entramos por el tema de buscar capital afuera, porque en realidad yo he visto que acá en Chile hay muy poco venture capital como enfocado en lo que nosotros hacemos. Es lo que hablamos Sí, hace mucho en poquito. temas de sustentabilidad y todo eso, hay algunos, pero hay muy poco. Entonces lo más probable es que cuando vaya donde ese, me meta con alguien que hizo algo muy similar a lo de nosotros, que hemos visto que la competencia, nosotros igual como que tiramos el tejo bastante pasado en lo que es el desarrollo. Entonces, nosotros ya estamos viendo en conversaciones internas que lo de nosotros yo creo que va a ser buscar lucas afuera. Porque el mercado nuestro está afuera, el mercado es de billones, pero para afuera. El mercado chileno igual es súper, súper chiquitito para nosotros. ¿Cuál es el principal mercado, María Luisa? ¿Dónde estaría? El principal mercado es Estados Unidos, seguido por Europa, Asia Pacífico, pero eso no creo que vayamos allá por varios temas logísticos y cosas varias, más Lo que tienen que pensar es cómo hacer lo que pensamos hace rato, es cómo hacer la estrategia de inversión. Cuando vimos los chilenos, los latinoamericanos, cómo voy a llegar a Y Combinator, porque en Y Combinator te van a pedir por lo menos dos países en el operativo. Tienes que estar en México o Brasil. O sea, ya lo probaste en Brasil y México y estás en Chile, listo, entraste. Piensa en los anteriores, piensa en Justo, piensa en Fintual, piensa en este tipo de compañías que ya ha estado ahí, te van a decir, Pineda te va a hacer lo mismo, Rodrigo te va a hacer lo mismo. Entonces, entender un poco, conversa con ellos, si hacen networking, conversa con ellos, oye, quiero conversar 15 minutos contigo, ¿qué me recomendarías? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, todo este ecosistema está dándose esa conversación. ¿Vale? Así que yo creo que es súper bueno mirar no solamente el local, sino también salir a buscar afuera. Voy a verlo, porque claro, lo de Y Combinator, yo había visto eso que tú me dices, que los chilenos que llegaron allá no llegaron de una. No, hicieron las presemillas antes, y los que le invirtieron, Sí. por algo le invirtieron, porque conocían la estrategia de inversión a largo plazo. O sea, si uno pensaba que te ibas ahí, ya sabía que iba a levantar mínimo un porcentaje por el 7%, pero si te estabas muy bien preparado con el equipo, después te iba a poder levantar una ronda importante porque están todos los VC ahí. Sí. Eso. Sí, bueno, Entonces, por lo mismo es como, no sé si lo postulemos ahora, si vayamos para allá, o lo hagamos como ejercicio nomás, porque hagan la escuela primero, hagan el formato de la escuela de Y Combinator, los cursos que tienen, y después se postulan primero el local a Startup Chile. Sí, no me dejen pasar gracias. porque eso es mañana, ¿no? Porque Sí, todavía es estoy mañana aquí. a la 1. Por eso. Vamos, que sea las noches. Sí. Y el otro era Manuel Peña, que también ha pasado por una experiencia similares, ¿no? Manuel. Sí, bueno, hola a todos. Nosotros estuvimos hace alrededor como un año y tanto con José, y nos ayudó junto con Andes Value para un poco para comenzar a identificar una estrategia un poco para levantar financiamiento privado.
capital privado más que nada. Nosotros en ese entonces no lo habíamos considerado, no éramos como tan ambiciosos como un poco para levantar capital privado, no teníamos como ese foco. Sin embargo, bueno, ahí nos dimos cuenta de todo el potencial que en realidad no nos estábamos dando cuenta que teníamos dentro de la misma empresa. Pero, bueno, nos sirvió eso mucho a nosotros para ordenarnos un poco, aterrizar todo el tema de una estrategia financiera, una estrategia comercial, ordenar nuestro portafolio de innovación. Nosotros nos dedicamos a desarrollar alimentos, formulamos alimentos de diferentes, con diferentes ingredientes locales, pero bueno, una de nuestras características es que lo desarrollamos rápidamente y vamos realizando encadenamientos productivos, de manera de generar alguna sinergia. Tratamos de implementar todo lo que es economía circular dentro de lo que es la industria alimentaria nacional. Específicamente, nos basamos mucho en los ingredientes de la zona central y tratamos de formular alimentos que tengan cierta identidad. Tenemos una línea que es una línea de refrescos que son endulzadas con miel, tenemos otra línea de snacks que se fabrican en base a subproductos de la producción de jugo o en general con un bajo costo bastante más competitivo. Y bueno, todo el trabajo que nosotros realizamos ahí con José fue básicamente ordenarnos y tener una estrategia como para, nosotros esperamos dentro del próximo año, empezar, o a finales de este año, empezar a concretar algunos acercamientos con fondos de inversión, pensando más que nada en una serie. Una serie A Sí, una pre-serie A. pero exactamente, sí, más que nada, sí, yo diría como el primer acercamiento Oye, con, Manuel, ¿y algún corporate venture capital que pudiera ser como el mix financiero en la cual hiciera ahí como un corporate que fuera cliente tuyo, más un mix de inversionistas, más un VC, hacer como mezcla? sí, hemos estado conversando últimamente sobre eso. De hecho, esta semana hemos tenido reuniones con algunos que nos han... nosotros trabajamos con un estudio de abogados en Santiago que trabajó mucho tiempo en lo que es private equity y bueno, ahora diversificaron un poco, se metieron en el tema de venture capital y ellos tienen en general, algunos en general, clientes de ellos que nosotros hemos trabajado en conjunto que están viendo opciones en nuestro rubro. Entonces también estamos abiertos a ese tipo de asociaciones. Excelente. Felicitaciones y bueno, esto sirve también para los otros emprendedores para que se empiecen a motivar y que de cierta manera empiezan a definir también las líneas de financiamiento. No necesariamente el venture capital es la solución, gente que puede financiarlo, como digo, desde el banco y no quiere compartir la compañía y puede buscar crecimiento directo con otras fuentes de financiamiento. El mismo caso de crowdfunding también puede ser una alternativa. Así que ahí le voy a dar más foco también a ver si les puedo compartir información de este tema, ¿vale? Súper, Kurt. Bueno, ya nos pasamos los 20 minutitos, pero muchas gracias. Y la verdad que esto de nuevo va a ser la introducción al tema que es mucho más pesado. Va a estar, ahí Loreto me corriges, pero es valorización. Partimos la otra semana. ¿Cómo es la otra Sí, semana? valorización la próxima semana. Claro, ahí vamos a Due tener un diligence fondo. tenemos el miércoles. Due diligence el miércoles. Sí. Imagínate, ya entramos en los temas del Spanglish que llamo yo. Y claro, la otra semana vamos a tener un fondo de inversión extranjero y a Bluecom dando charla a ustedes sobre valorización. Así que esta sesión era tremendamente importante y Kurt, te agradecemos mucho porque has sabido traducir
este mundo que a veces habla en términos raros, pero que en el fondo también se pueden decir en español. Bad Bunny canta en español, Juanes también, así que nosotros también podemos tratar de traducir muy bien lo que queremos, y el negocio al final en mandarín, en chileno, en coreano, es negocio, así que teniendo esos conceptos clave, el resto es bastante más fácil, así que muchas gracias, Kurt. Perfecto, gracias a ustedes también y mucho éxito en su emprendimiento, fuerza en todo. Así que les vaya muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Kurt, gracias, José. Y quería hacerle una mención a los participantes que mañana, durante el día, se les enviará una encuesta para las mentorías, que es muy importante y obligatoria de responder. Así que estén atentos a sus correos. Yo en el WhatsApp también les voy a estar recordando. Eso. Que tengan buena tarde, buena noche ya. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.